Hola, bienvenidos a la séptima clase de herramientas de diseño digital 4. En esta ocasión vamos a ver algo de comunicación audiovisual y específicamente un poco de animación y motion graphics. Y bueno, para hablar de motion graphics, pues su nombre lo dice, ¿no? Estamos hablando de gráficos en movimiento. Y bueno, básicamente el movimiento es un tipo de cambio. Un tipo de cambio que ocurre en un espacio en particular a lo largo del tiempo. Obviamente en una pieza audiovisual estamos considerando pues cuatro variables. ¿Cuáles son? Espacio, tiempo y el movimiento que se da en ese espacio durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces, más allá de eso, de hecho, cualquier imagen estática incluso tiene implícito un movimiento. ¿Ok? Nosotros podemos jugar con ciertos elementos en la composición para de alguna manera pues transmitir que esa imagen de alguna manera está en movimiento. ¿Ok? Eso creo que vimos algo de eso en el cuatrimestre pasado en la materia de estética, cuando vimos aspectos como de la tensión, el equilibrio, cómo se relacionan los elementos, o sea, la manera en que están dispuestos en el espacio. Eso de alguna manera nos va a permitir a nosotros proyectar cierto dinamismo, cierto movimiento en la imagen a pesar de que sea estática. ¿Okay? Si por ejemplo tenemos un cuadrado, ¿okay?, dentro de un soporte, y está fijo en el centro, pues probablemente eso no va a transmitir ningún movimiento, sino que es algo que está estático. Pero si nosotros empezamos a moverlo, empezamos a rotarlo, ¿ok? Eso va a empezar a dar cierta sensación de que hay un movimiento, porque ya no está centrado, porque ya no está equilibrado. Entonces, a partir de ese momento de que ya no percibimos que está equilibrado, que está centrado, sentimos que hay cierta tensión, que hay cierto movimiento, que ocurre algo, que hay fuerzas que de alguna manera están empujando ese elemento de su estado natural y está por lo tanto en movimiento. Incluso si dejamos ese elemento fuera de alguna parte de ese elemento, fuera del encuadre, pues más todavía, o sea, podemos llegar a pensar de que de alguna manera ese elemento está saliendo o está entrando a ese encuadre. ¿Ok? Entonces, a ver, el fenómeno del aparente movimiento, ya en general, cuando hablamos de piezas audiovisuales, pues se da porque las piezas audiovisuales están básicamente formadas por una sucesión de imágenes. Esta sucesión de imágenes eh, se puede dar en diferentes velocidades: 12 fotogramas por segundo, 24 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo. También lo vimos en la clase de estética en el cuatrimestre pasado. Y bueno, básicamente estamos hablando de que cuando decimos 12 fotogramas por segundo, estamos hablando así de que hay 12 imágenes que corren a una velocidad, en un segundo corren las 12 imágenes. ¿Ok? A medida que hay más imágenes, pues la imagen en teoría es más fluida. ¿Ok? Y entonces percibimos de una manera más realista o hiperrealista ese movimiento, que no es como tal, porque es simplemente una sucesión de imágenes estáticas. Pero entonces, dentro de todas las piezas audiovisuales que hay, el cine, la televisión, o sea, dentro del medio audiovisual, tenemos lo que son los motion graphics, que son básicamente gráficos animados. ¿Okay? Y bueno, de hecho, los motion graphics podemos decir que parten del cine, de cuando comenzaron a surgir estas ideas y estas piezas de los títulos de películas. Podemos recordar por ejemplo, a Saul Bass, que es un famoso diseñador gráfico, que colaboró muchísimo con el cine y pues es famoso por muchísimos títulos de películas que realizaron, entre esas por ejemplo la de Psicosis, Cabo de Miedo, La Edad de la Inocencia. Y bueno, es interesante cómo a través de gráficos animados, pues de una manera muy sintetizada, con un breve lapso de tiempo, de alguna manera pues se puede contar cierta historia, todo sintetizado, y transmitir ciertas ideas. Básicamente los motion graphics están para bien sea complementar alguna idea, reforzar, así como ser una imagen, solo que en este caso es animada, y también incluso en un nivel más grande, dependiendo de la complejidad, pues para contar algo, para
para informar algo. ¿Okay? Son como que cápsulas breves, o sea, en un corto lapso de tiempo, pero es lo suficiente como para poder transmitir esa información. Y bueno, ya que estos son gráficos animados, pues nosotros aquí básicamente en su producción partimos incluso de los 12 principios de animación que están planteados desde hace décadas por dos grandes animadores de los estudios Disney, que están publicados en el libro La ilusión, The Illusion of Life, la ilusión de la vida, ¿ok? Y bueno, estos 12 principios de animación básicamente se continúan aplicando hasta el día de hoy, solo que vamos a ver dentro del material que les estoy dando de las diapositivas, pues está esta autora Silvina Alfonsín, quien da ella hace ciertos comentarios sobre algunos de esos principios y cómo se dan hoy en día en la actualidad, ¿ok? Pero en general, pues se mantienen vigentes. Y bueno, entonces yo les había hablado de lo que era el espacio, el movimiento, el tiempo, que son las variables que intervienen en el desarrollo pues, de cualquier pieza audiovisual y en específico de motion graphics, que es lo que estamos hablando. Y sí, por supuesto, algo interesante del espacio es que el espacio sí ciertamente está limitado por ese encuadre que nosotros realizamos, ¿ok? Que puede ser 1:1, 4:3, 16:9, ¿ok? En lo que son las proporciones del ancho y alto del soporte del encuadre 2D. Pero realmente lo interesante es que, si bien es cierto que nosotros estamos encerrados como en esa pequeña cajita, en ese pequeño recuadro, en ese encuadre, podemos jugar con los movimientos de los elementos y de alguna manera ahí mismo podemos crear, a pesar de que estamos en un soporte 2D y que solamente tiene ciertas dimensiones, nosotros podemos jugar ahí con los elementos, el movimiento y la entrada y salida del encuadre para mostrar un espacio que incluso puede ser tridimensional, que puede ser mucho más amplio de lo que nosotros vemos en ese encuadre. Y pues lo que hay que jugar, por supuesto, repito, con aspectos como el movimiento, el color, la sombra, la iluminación, ¿ok? Los cambios de tamaño y dimensiones. Y bueno, el tiempo es clave acá en lo que es el motion graphics. Y está, por supuesto, definido por la cantidad de secuencias, por la duración, por la frecuencia en que se repiten estas secuencias, ¿ok? Y algo importante a tener en cuenta es que, si bien ya hemos dicho que estos motion graphics son piezas audiovisuales que son muy breves, son cortas, hay aspectos visuales, ¿ok? Y estilísticos que hay que tomar en cuenta, y elementos así como nosotros en general en la identidad corporativa decimos que, bueno, que siempre se deben mantener elementos que se repiten o que se mantienen para tener cierta coherencia y darle solidez a la marca. De igual forma, en animación va a haber cierto estilo y ciertos elementos, ciertas maneras en que se va a dar la animación que probablemente se vayan a repetir, que va a haber una frecuencia, para de alguna manera mantener y reforzar y solidificar el estilo propio que va a tener esa marca, esa firma, a través de esta pieza audiovisual, ¿ok? La tipografía también es importante y juega un papel muy particular acá en los muchos gráficos, porque muchas veces nosotros vamos a presentar tipografía, vamos a presentar texto, vamos a mostrar información, bien sea un título o algo muy sencillo, 2, 3, 4 palabras, o de repente una mayor cantidad de texto, y la manera en que nosotros vamos a ir mostrando el texto pues requiere cierto trabajo de composición, porque el lector va a necesitar tiempo para poder leer y consumir toda la información. Si son títulos, de repente destacarlos, jugar mucho en su presentación, en la animación, en cómo se presenta. Y si son ya bloques de texto muy grandes, pues de repente no jugar mucho con tantos elementos animados, pero sí presentarlos en cierta sucesión, con ciertos intervalos de tiempo, de manera que el espectador pueda apreciarlos, leerlos, consumirlos, comprenderlos, ¿ok? Y entender toda la información que está recibiendo ahí. De lo contrario, se pierde pues, este hecho comunicativo. De hecho, se van a dar cuenta que las funciones que tiene el texto pues, son varias. Nosotros hacemos ahí presentamos lo que es la clasificación que presenta Silvia Alfonsín,
Y también hablamos un poco de lo que es el equilibrio que debe haber en la composición audiovisual, qué elementos debemos considerar, que ya hemos visto algo sobre eso en materia de estética, pero que lo vamos a reforzar acá. Y luego, por último, lo que es la aplicación del motion graphic, es decir, qué tipo de piezas nosotros podemos elaborar con motion graphic. Cosas como, por ejemplo, los Station IDs, que es en que, y animaciones de logo, que es cuando nosotros elaboramos, de repente lo que hacemos es animar un logo o la marca gráfica como tal, bien sea de un evento, de una cadena de televisión o simplemente el logo de un ente, ¿ok? Y pues a ese elemento pues le damos una animación que va a tener corta duración, 10 segundos, 20 segundos, máximo 30 segundos, y ya sería demasiado. Para, para captar la audiencia, para que sea interesante, es decir, cumpliendo las mismas funciones que hemos visto sobre la marca gráfica, ¿ok? Que sea competitivo, que llame la atención, que de alguna manera represente los valores que tiene esa marca, ese elemento, o que de alguna manera sea una pequeña píldora de lo que realmente es, de lo que está representando pues esa marca. Y bueno, yo les voy a dar algunas muestras ahí sobre logos animados, sobre los tipos de piezas, por ejemplo, los interstitial, los bumpers, el show package, los show openers, ¿ok? Que son los diferentes, vamos a ver un explainer video, ¿ok? Para más o menos entender todas estas maneras en que nosotros podemos aplicar el motion graphic y cómo se da hoy en día en la comunicación digital. Y bueno, por último, para complementar y que es muy importante, yo les estoy dejando material audiovisual sobre tutoriales para trabajar y aprender y poder trabajar en After Effects, que es un programa de composición audiovisual, no es de edición, es de composición audiovisual, que es un poco diferente, aunque por supuesto se realizan mínimas tareas de edición ahí, pero realmente lo que se hace es composiciones audiovisuales. Y ahí nosotros podemos elaborar, trabajar motion graphics. Y bueno, como siempre, como en todas las clases, les voy a dejar un historial ahí de algunas opciones también en general sobre animación, pagas y gratuitas. Y bueno, por último, para cerrar, les estoy dejando una actividad individual optativa en el foro para que conversemos y hablemos un poco sobre la relevancia o la importancia que tiene hoy en día las piezas audiovisuales, en especial el motion graphics, dentro de la comunicación digital. Cómo nosotros vemos que se está dando, si es relevante, si no es relevante, incluso cómo podríamos compararlo con el uso de acción en vivo. ¿Vemos más motion graphic o vemos más piezas con acción en vivo? ¿O vemos que se combinan ambos elementos? ¿Cómo se está dando ahorita en la comunicación visual, en la comunicación digital, en las redes sociales, ¿okay? En los sitios web? Básicamente lo que quiero es que compartamos cada uno nuestra opinión y experiencia al respecto. Y bueno, eso es todo por hoy. No me queda más que despedirme y desearles muchos éxitos. Hasta luego.